¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Vamos a charlar en instantes nada más con el legislador porteño del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, Marcelo Ramal. Y después vamos a hablar con un hombre del gremialismo, con un hombre de la CGT. Vamos a hablar con el amigo González Infran, que le vamos a pedir un diagnóstico de todo lo que está pasando hoy en la Argentina, fundamentalmente en el tema social, y también lo que pasó no hace demasiado tiempo con el paro de la CGT, los conflictos que continúan con los docentes, las distintas aristas de las situaciones de los trabajadores en la Argentina. Se lo vamos a pedir a él para que lo analice y dónde ve el camino para salir de esta coyuntura y de esta situación que vivimos muchos argentinos. Y obviamente le vamos a preguntar cómo ve el futuro de la CGT. Pero ya me voy a hablar con Marcelo Ramal. Voy a volver a mostrar el libro que me trajo la semana pasada Néstor Pitrola y les voy a explicar por qué voy a mostrar de vuelta este libro. Porque no quiero tener internas. ¿Saben qué me dijo apenas llegó el amigo Ramal? Fíjate que el prólogo lo escribí yo. Bueno, entonces yo ya lo empecé a leer el libro. Ya leí el prólogo. Para que no te sientas ofendido. Ya vi que dice prólogo. El prólogo es lo menos importante. Marcelo Ramal. Tenés que leer el libro. Estoy leyendo, bueno, ya empecé. Muy bien. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, primer pregunta. Vamos a ver una foto ahora que en las últimas semanas no sé si conmocionado al mundo político, pero sí creo que fundamentalmente al gobierno, que es el señor Martín Lustó. Analízame el motivo de la vuelta de Lustó, cómo ves su posicionamiento político en la Ciudad de Buenos Aires, porque va a jugar en la Ciudad de Buenos Aires, y cómo pensás que se va a desarrollar Lustó de aquí a las elecciones. Bueno, a ver, el embajador de Macri en los Estados Unidos viene a la Ciudad de Buenos Aires a competir electoralmente. Su primer objetivo, ya lo dijo, es poder jugar en la interna del propio macrismo, es decir, ser un candidato más del macrismo. Esto no nos tiene que sorprender. O sea, entrar en Cambiemos, no en ECO, en Cambiemos. Si el gobierno no lo deja, se va a presentar en una lista aparte del radicalismo. Entonces, es un candidato del macrismo que a lo mejor juega fuera del macrismo. Para que el televidente lo entienda, ¿viste cuando vas al supermercado y de pronto tenés la gaseosa más cara o más asociada a la marca oficial y después tenés una segunda marca? Exacto. Si por algún motivo no querés comprar, no vamos a decir el nombre. Sí. Coca-Cola. No querés comprar Coca-Cola, comprás... Vas a comprar Manaos. Claro, exactamente, la segunda marca. Bueno, Lustó es como una segunda marca del PRO. El electorado no se tiene que engañar porque el gran artificio de esta candidatura de Lustó es que se va a presentar como opositor para capturar los votos de un electorado que pueden estar disconformes con la marcha de la crisis económica, de la recesión, de un gobierno que dijo que iba a ir por la transparencia y tiene 50 procesados. Entonces, para contener los votos dentro del campo oficial, viene un oficialista opositor, entre comillas. Esa es la función de Lustó. Si me corres un poco, te digo que es casi un fraude político. Si existiera en la Oficina de Defensa del Consumidor una secretaría de anomalías electorales, a Lustó lo deberían mandar ahí, porque viene a capturar a la ciudad un voto opositor para contenerlo dentro de las filas del oficialismo. Te doy un ejemplo muy claro. Lustó fue candidato en el 2015. Ingresó legisladores. Bueno, los legisladores de Lustó, en la legislatura porteña a la cual yo participo, le votan todas las leyes a Macri. Entonces se sientan del otro lado del recinto, pero terminan colaborando con Macri para sacar leyes que llevaron, por ejemplo, en los últimos 2 años a que se vendan 200 hectáreas de tierras públicas en la ciudad. Entonces, esto es algo que nosotros claramente hay que decirlo, porque el que busque realmente distanciarse, buscar una referencia opositora al macrismo, no puede votar a Lustó. Ahora te pregunto,
Esto tendrá que ver también con un acuerdo con el radicalismo para jugar, porque hace 2 o 3 semanas atrás, aquí en este mismo programa, Ricardo Alfonsín me dijo lo siguiente: yo no quiero ningún acuerdo por su potencial candidatura o la de su sector. Yo quiero sí o sí que haya interna en Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que no va a aceptar ningún acuerdo. Sí o sí que se presente el PRO por un lado, Lilita por el otro y el radicalismo por otro. Eso es lo que plantea Ricardo Alfonsín. Claro. ¿Te parece que esto va de la mano? Sí, tiene que ver con esto y tiene que ver con un debate sobre cómo va a ser el futuro gobierno después de las elecciones. ¿En qué sentido? Hasta ahora el macrismo ha gobernado principalmente solo. Acá hay aliados que en función de un gobierno al cual las cosas no le van bien, piden una participación. Entonces hay un juego de extorsión. Si no me das lugar, me presento por afuera, ejerzo este papel. Fíjate, lo estábamos hablando recién, en la provincia de Buenos Aires, si no va Carrió, el macrismo no tiene candidato. No tiene candidato. A Macri lo sacan por portación de apellido. Es decir, era candidato porque se llama Macri y ahora lo sacan porque no conviene llevar a alguien de apellido Macri. Entonces, frente a esto, las elecciones son un campo de maniobras y aparece esto de las segundas marcas. O sea, vota a alguien que parece opositor, pero luego en el Congreso y en la legislatura le va a llevar a la gente que va a pactar con el gobierno de Macri. Ahora, vos con esto lo que me querés decir es que, más allá de lo que pueda pasar con el radicalismo, el enojo de Macri o del gobierno hacia Lustó es por la galería y hay un acuerdo por abajo. Ocurre lo siguiente. Anda vos por acá y me pones más legisladores. No. El enojo existe porque en el gobierno hay un debate sobre esto. Entonces hay quien dice, vamos a reforzar al macrismo puro y no nos dejemos extorsionar por nuestros aliados, y otros dicen, sin estos aliados no podemos competir. Bueno, pero además hay una realidad, Marcelo. El macrismo puro o el pro puro no puede gobernar. Desde luego. Ni la provincia de Buenos Aires, ni la provincia de Buenos Aires, ni el gobierno nacional. Lo de la ciudad de Buenos Aires lo podemos llegar a discutir porque está consolidado como partido. Pero también, pero en la provincia, todas las leyes las votan con ellos. Claro. Nosotros tiene ese consenso. Y surge una conclusión importante para el elector. ¿En qué sentido? Macri no ha gobernado solo en este año y pico. Hemos tenido una especie de frente político del ajuste en el Congreso, en las legislaturas, cuando se votó la ley de fondos buitre, ART, negativa a insistir con la ley antidespidos. Es decir, que hay una oposición que parece enfrentarse con el macrismo, pero termina defendiendo, sosteniendo a este régimen que en el 2016 dejó a 50.000 trabajadores industriales en la calle. Entonces, esto ya te delinea cuál va a ser nuestra política electoral. El Frente de Izquierda se va a presentar como la oposición real, efectiva, a toda esta política de ajuste, y también acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro, por eso yo te decía, hoy el gobierno nacional, después podemos discutir el rol de un sector de la oposición, si está bien o está mal, cada uno tiene su punto de vista. Pero, por ejemplo, hoy el gobierno nacional depende del sector de Bocio, del sector del masismo y de algunos legisladores provinciales para poder llevar las leyes adelante. Ni hablar la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque si el masismo en la provincia de Buenos Aires le corre un poquito el banquito a Vidal, tiene serias dificultades. Este es el papel que han jugado. Entonces, un sector del PRO dice lo siguiente, no, tenemos que reforzar nuestro bloque solos, o tenemos que tener fuerza propia. Con puros, no con puros, gente claro, de la coalición cívica y radicales. Y los aliados, ¿no es cierto?, que salen a discutir. Lo que tiene interesante esto es que uno piensa, bueno, ¿qué van a dirimir estas elecciones? Esto es como un cóctel, ¿no es cierto?, el cóctel del ajuste. Viene uno y dice, Campari puro. El otro dice, no, puro no lo vas a hacer tragar. Con hielo y limón. Con hielo y limón, con jugo de naranja, con radicalismo, claro, con masismo. Entonces, el único bloque que no entra en ese cóctel tóxico es el Frente de Izquierda. Ahora, ¿eso lo notan ustedes en la calle? Sí, totalmente. Es absolutamente claro que hay una adhesión, hay un interés de que nosotros reforcemos
nuestra presencia en el Congreso, en las legislaturas. Bueno, y vamos a ir a ese desafío ahora en octubre. ¿Cómo estás viendo a la sociedad en general? Fundamentalmente al de abajo, porque, seamos honestos, la clase media, un gran sector de la clase media, mejor dicho, ha caído ya en una proporción que está peleándose con el que más abajo está, digamos, en las escaleras. Pero ¿cómo notás a esa clase? ¿La notás como que ya se cansó, como que quiere pegar patadas a las puertas, o que todavía resiste lo que está pasando? Creo que hay una parte de la población que votó al macrismo, inclusive te estoy hablando de la clase trabajadora, sí, que está procesando por dentro, ¿no es cierto?, una fuerte experiencia. Y esto tiene que ver con los tarifazos, con que el impuesto al salario siguió a pesar de todas las promesas de Macri, tiene que ver con la política de despidos, con la política de flexibilidad laboral. Ahora están planteando acuerdos por gremio donde la contraparte necesaria que tienen que adoptar los gremios para que supuestamente no haya despidos, después igual los hay, es resignar condiciones laborales. Entonces, frente a todo esto, se está masticando un fuerte rumor popular. Tuvo lugar finalmente un paro nacional, marchas muy importantes. Y bueno, también la población dice lo siguiente: sí, esto es así, pero no quiero volver a Cristóbal López y Lázaro Báez. Entonces, a ese trabajador que está procesando esa experiencia, nos vamos a dirigir con mucha fuerza. La última, y esto te lo pregunto como economista, ¿qué tendría que hacer un gobierno cuando tiene una presión de un sector muy importante donde le están diciendo, este dólar no sirve, queremos un dólar a 20, y por el otro lado, hace una semana atrás, el presidente del Banco Central hizo nuevamente subir las tasas de intereses y el dólar, en vez de subir, se cae? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, ahí hay dos salidas, ¿no es cierto? Una, la que proponen algunos, la devaluación. Es decir, tratar de abaratar sobre todas las cosas el salario para resolver estas contradicciones. La otra es meter mano profundamente en un esquema económico completamente parasitario. Porque en definitiva lo que está ocurriendo es que el Banco Central está reciclando una deuda que cada vez es más explosiva. Eso tiene que ver con el reendeudamiento nacional, los dólares que ingresan para financiar un gobierno que tomó deuda por 80.000 millones. Entonces nosotros tenemos un planteo de auditar y revisar profundamente esa deuda, recapitalizar al Banco Central, que está quebrado, sobre la base de un impuesto a los bancos y a la renta financiera, que son los que han lucrado con esa quiebra del Banco Central. Y siguen lucrando. Y sobre esa base replantear un plan de reindustrialización nacional que, bueno, dé lugar a otra salida completamente diferente a lo que hoy estamos viviendo, con despidos, ajuste y caída del salario. Marcelo, gracias. Gracias. Voy a seguir leyendo el libro. Dale. Prólogo de Marcelo Ramal. No, pero lean el contenido de Pitrola, que es lo más interesante. Julio, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿dónde estamos parados los trabajadores, los argentinos, la sociedad, con todo lo que nos pasa? Estamos parados en un país que agotó su modelo. Porque todo este proceso que vivimos en estos años ha mantenido un modelo de país que hoy ya no contiene a la sociedad. Ya no producimos la cantidad de carne que producíamos antes, no tenemos astilleros, no tenemos fabricación de aviones, ya no tenemos industria aeronáutica, no exportábamos, recién ahora comenzamos de vuelta, ya no vendíamos más trigo, no vendíamos más leche. Ese modelo es el país que todos pretenden seguir administrando. Nadie plantea el cambio profundo en esto. La discusión que se está dando entre los políticos, si el ajuste es más grande, más chico o no, pero nadie plantea la necesidad de que el ajuste sirva para algo realmente. Todos pretendieron y pretenden para mí que salir de la profunda crisis que nos llevó el kirchnerismo en estas épocas, que no fueron los únicos culpables, porque este es un proceso que viene ya con el proyecto de Menem en adelante, es un proceso que viene de la época Martín de Dios, un proceso que viene que nos dejó al borde otra vez del precipicio. Queremos salir alegremente sin costo. Entonces, aquellos que no tienen que tomar decisión, porque su función la sociedad le dio nada más que de oposición, se oponen a cualquier cosa.
pero se oponen muchas veces sin fundamento. Yo estoy escuchando a otros expositores. Nosotros hoy tenemos la cosecha de trigo más grande de la historia. Sí, señor. De la historia. Ni cuando estaba Perón producíamos tanto trigo como ahora en el cambio de gobierno de un año. Y ha crecido el maíz también, que lo teníamos olvidado. Y eso es plata. Eso es plata para la Argentina, que va a ingresar. Estamos batiendo récord de exportación de carne. Se está planteando que en la Argentina este año va a entrar 2.000 millones de dólares nada más que en exportación de carne. Hay datos económicos que nosotros tenemos que observar. Hay récord de venta de máquinas agrícolas. Y nosotros tenemos una industria nacional de máquinas agrícolas muy importante. Eso es verdad. Yo estuve en Santa Fe la semana pasada y en los pueblos del interior de Santa Fe se ha comenzado a ver que llega un poquito más de aire para el laburante. Claro. Eso es verdad. Y nosotros en nuestro sector hemos incorporado 13 remolcadores a la bandera argentina, cosa que hace más de 20 años que no ocurre. Y que venís peleando hace rato. Que venimos remando hace rato en este tema. Y hay otros 14 o 15 buques más próximos a ingresar, ni bien salga la ley de marina mercante, que hoy estamos discutiéndolo en el Congreso y está justamente parado en diputados. Los diputados de los partidos políticos no se preocupan por el desarrollo nacional. Porque ¿cómo puede ser? Todos estos sectores que hablan de la crisis, que hablan del ajuste, qué sé yo, tienen una ley en el Congreso que significa el desarrollo, baja de impuestos para los productores, baja impositiva para los armadores que inviertan en la flota, para recuperar estos 5 o 6 mil millones de dólares que pagamos concepto de flete, y estamos discutiendo otra cosa. Yo me acuerdo, perdóname, el año pasado, en uno de los programas que viniste, la ilusión que tenías con esa ley. Cuando llegó a diputados y dijiste, me reuní con los diputados de los distintos sectores, esta ley este año sale. O sea, Bueno, seguimos igual. Salió por el Senado. Los senadores en un mes dieron media sanción por unanimidad a la ley de Marina Mercante y de Industria Naval, los senadores. Los diputados todavía no se ponen de acuerdo, no solamente para discutir el proyecto que hace 2 años que nosotros estamos en el Congreso, sino para discutir el proyecto que salió del Senado. Entonces, cuando yo escucho todos estos problemas, de que los ajustes, que el gobierno tiene la culpa, en realidad están todos de campaña. Esta es la verdad objetiva. Lamentablemente, la Argentina tiene que cambiar el modelo, pero para cambiar el modelo tenemos que cambiar también la visión de la dirigencia y la sociedad nuestra. Porque resulta que alegremente nosotros salimos a pedir un cambio de política económica, la gente que acompaña las movidas sociales en ese sentido no tiene idea de lo que está diciendo. ¿Qué significa cambiar el rumbo de la política económica? Significa volver a la década que hemos dejado atrás. ¿Quién va a invertir en la Argentina cuando hay ninguna garantía jurídica? La discusión del impuesto a la ganancia desnudó un montón de males en Argentina. Desde un movimiento obrero dividido por sus internas, muy fagocitado por las cuestiones partidarias, políticas, hasta un gobierno que todavía peca de soberbia, porque no es que la soberbia ha desaparecido porque cambió el presidente. Hay una estructura de dirigentes que todavía tiene ese mal, que manda una ley que no tuvo consenso de ninguna manera y una oposición que ante la posibilidad de no ser el hombre que negocia con el gobierno para poder lograr la ley, termina apoyando cualquier proyecto que no beneficiaba a nadie y que gracias a que Pichetto en el Senado lo pudo parar, nosotros hoy estaríamos a los tiros con los cordobeses, con los riojanos, con todo el mundo, la provincia, el gobierno central, con toda la provincia, como consecuencia de esto, o tendríamos un presidente que iba a estar completamente debilitado ante la opinión internacional porque no es capaz de imponer una ley y encima con un proyecto, si lo vetaba, con el costo político significa que era viejo y que no servía y no satisfacía los intereses de ningún sector. Y gracias a gestión, y otra vez entramos en la negociación y pudimos lograr una ley que fue consensuada y salió. Y el único sector que no lo votó fue aquellos tipos que llevaron el país a la profunda crisis que hoy vivimos. Es decir, acá tenemos 2 temas. Las cosas que se hicieron mal antes del gobierno de estos Kirchner y las cosas que no se hicieron bien de ninguna manera y que profundizaron la crisis durante el gobierno de los Kirchner. Bueno, estamos tocando un punto de inflexión. Yo creo que este es un punto de inflexión. Tenemos que cambiar la sociedad. Nosotros, si
utilizamos, por ejemplo, el agua del río Paraná. La gente cree que el agua del río es para navegar nada más. Y no es así. El agua del río Paraná sirve, por ejemplo, para hacer los grandes proyectos de hidráulica, de hidroelectricidad. Hidroelectricidad. La energía barata, económica y renovable. El potencial que tiene el río Paraná es enorme. Bueno, hay como 7 proyectos que están parados de hace años. El único proyecto que se pudo hacer fue el Yacyretá. Después tenés Corpus, tenés Paraná Medio, tenés Garabí. Hay una serie de represas que están proyectadas hace rato para darle energía a la Argentina. Nadie se ocupa de eso, nadie discuta ni siquiera un proyecto de ley en el Congreso. Los diputados están en otra cosa. El otro tema, esa agua también sirve para irrigar toda la zona semiárida del norte argentino, Chaco, Formosa, y incorporar tierras productivas equivalente a otra pampa húmeda. Y además el agua para consumo humano. Fíjate un detalle que es muy importante. Hoy, toda la zona norte del Gran Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, parte de Escobar, que va a tener agua potable ahora, parte de San Martín, parte del 3 de febrero, toman agua de la ciudad de Buenos Aires. Hoy ya algunos sectores están tomando agua, al igual que las cloacas, de la planta de agua que se hizo en la zona de Villa Laniata. ¿Y el agua de dónde viene? Del río Paraná. Bueno, entonces las obras de infraestructura que van a Ahora, cambiar... perdóname, vos fíjate los años que ha pasado, que yo vivo en esa zona, era increíble que vos tuvieses un delta infernal, agua por todos lados, y no teníamos agua para tomar y teníamos el río al lado. Eran cosas que no se podían... Bueno, en este país. Bueno, esta es la cosa que nos pasa a nosotros. Entonces tenemos un montón de gente, políticos, dirigentes, que hablan de cualquier cosa, menos de cambiar el país. Nosotros tenemos que cambiar el modelo argentino. Para eso hace falta una voluntad política, porque este modelo está lleno de kioscos. A nadie le importa el cambio porque defienden sus kioscos. Nosotros estamos viendo el cambio. Se están invirtiendo millones de mangos en puerto. En el puerto de Tierra del Fuego, una cosa olvidada, la isla Tierra del Fuego es algo que nosotros, es como que no existe. No existe. No existe. Y bueno, es todo un territorio importante el de los argentinos. Bueno, ahora le están aumentando el puerto, están ampliando el puerto, le dieron 480 Estaba millones totalmente de pesos. abandonado. Yo estuve hace un año y medio, Bueno, le una dieron pena. 480 millones de pesos para ampliar el puerto, está en obra. El puerto de Puerto Madryn, están ampliando todo el puerto. En Madryn entra un crucero por semana de 4.000 personas de pasajeros. Bueno, están ampliando todo el puerto de Madryn. Arreglaron el puerto de Quequén. Están desarrollando el puerto de Mar del Plata. En la zona de San Lorenzo hay 4 muelles nuevos que se están haciendo, Cargill y la parte privada, Cargill y Noble, están haciendo muelles nuevos. Licitaron el nuevo puerto de Corrientes. Corrientes no tiene más puerto. No existe. No existe más el No puerto. existe el Ahora, puerto. vos andá a preguntarle al productor de arroz cómo hace para sacar competitivamente su carga de esa zona. Imposible. Bueno, entonces licitaron ahora, adjudicaron ya el nuevo puerto de Corrientes. Están licitando el nuevo puerto de Posada. Eso es todo inversión. Es plata que se pone en la infraestructura. Que necesitamos mucho más. Tenemos que desarrollar también las infraestructuras del puerto del Chaco, del puerto de Formosa. Y tenemos que recuperar la hidrovía. Claro. Nosotros movemos, en la hidrovía, en el río Paraná, se mueven 20 millones de toneladas de carga por año. La Argentina, que financia todo ese río, ese dragado y balizamiento, solamente participa en el 1 al 2%. Y todavía los diputados no nos sacan la ley que ya tiene media sanción del Senado. ¿En qué están entonces? Esto me revela a mí. Entonces, cuando yo escucho a los dirigentes políticos y a algunos diputados que hablan y discursean y dicen que el ajuste, que estamos con el movimiento obrero, en realidad están haciendo un daño terrible a los trabajadores porque no le están generando las leyes necesarias para crear fuente de trabajo. Ahora, para ir terminando, vos me hablás desde un sindicalismo constructivo, con mirada hacia el futuro, con no poner palos en la rueda. Muchas veces algunos políticos o algunos sectores de la sociedad, después podemos discutir el tema de que si vos hace 20 años que estás en el gremio o el otro hace 50, esa es otra discusión. Pero muchas veces se dice, si el gremialismo permanentemente hace paro o protestas, dicen, te das cuenta, no quieren dejar gobernar. Ahora, si ustedes se ponen en la posición que se pone González Infran, por ejemplo, que hay que colaborar, hay que acompañar, hay que apuntalar al gobierno, sea el color que sea, te dicen, este es un traidor y arregló con el gobierno. ¿Te da bronca eso? No, pero el tema, eso es parte de nuestra sociedad.
una sociedad que no tiene claro hacia dónde tiene que marchar y la falta de conducción política. Perón la tenía clara, Perón explicaba a la gente, le decía dónde teníamos que marchar, qué es lo que estaba pasando en el mundo y cuál es nuestro proyecto y hacia dónde teníamos que ir, el movimiento obrero, qué rol tenía en esta lucha. Pero Perón y Evita Bueno, muy bien, entonces nosotros no tenemos todavía dirigentes de esa envergadura, es más, estamos en una profunda crisis dirigencial. Ahora, yo creo que el movimiento obrero tiene que hacerse respetar, se tiene que sentar en la mesa política y tiene que poner todo lo que hay que poner para defender los intereses de los trabajadores. Pero tenemos que ser coherentes. Nosotros no podemos estar al servicio de gente que lo único que quiere es voltear al gobierno. Y acá estamos viendo además que hay gente que se reciclan alegremente. Cuando vos ves la televisión de las marchas que realiza el movimiento obrero y aparece un vudú, ¿de dónde estamos? Entonces, nosotros los trabajadores tenemos un problema, en especial los dirigentes sindicales, que tenemos que marchar en una línea muy fina, claro, en la defensa del trabajador, de los intereses de los trabajadores, para hacernos escuchar con un gobierno que muchas veces tiene una visión más liberal que otra cosa. Y no tratar de destruir al privado porque es el que te sustenta. Exactamente, pero además tenemos que cuidarnos que no se monten sobre eso dirigentes que hoy tendrían que estar en cana. Claro. Tenemos un problema en ese sentido. Entonces nos cuesta mucho avanzar. Pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que cambiar el modelo de país. Esto es para todos. Tanto los sindicalistas como los políticos tienen que entender que este es un modelo de país agotado. Nosotros necesitamos una Argentina industrial que vuelva a producir, que vuelva a agregar valor agregado a sus productos primarios y que haga la obra de infraestructura que hace al desarrollo nacional. Eso tiene que ser una causa común. Y sobre ese tema podemos entrar a discutir de qué manera ajustamos las cosas para poder lograr el objetivo. Porque todos critican a Pereira por lo de Vaca Muerta. Pero no hay forma de sacar el gas de Vaca Muerta. Ahora, si logramos sacar el gas de Vaca Muerta, la Argentina va a tener un producto muy importante para abastecerse y para exportar. Y va a tener fuente de trabajo para la gente. Julio, un gustazo como siempre. Gracias. 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 En 7 días estamos aquí en A24. Pásenla bien. Chau.